Quiero invitarles a que abramos la Biblia ahí en el texto que aparece en pantalla para leerlo y elevar al Señor una oración para que nos dirija en este tiempo que vamos a pasar aquí. Vamos a leer desde el versículo 19 al versículo 24. Primera de Juan capítulo 3, versículos del 19 al 24. Dice así la palabra de Dios. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y el texto para hoy, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios, hermanos, oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias porque pusiste una fe en nosotros para que creyéramos en ti, en tu nombre, Jesús. Y Padre Santo, en tu nombre oramos en esta hora para que tú nos des entendimiento de tus palabras, Señor. Y en lo más íntimo de nuestro ser, Padre, tú puedas sembrar tu palabra y germine, Señor, y dé frutos. Padre Santo, te pedimos tu dirección, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Oh Señor, consuélanos en cada momento, Señor, que pasamos durante los días que han pasado, Señor, con trifulcas, con problemas, con vicisitudes, Señor, pero tú, oh Dios, danos esa paz, ese consuelo que tú sabes dar, Señor. Dirígenos esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Ese es el mandamiento, hermanos. Y este es un mandamiento que creamos. ¿Que creamos en qué? En el nombre de su Hijo Jesucristo. Cuando habla de su, se está hablando del Padre, de su Hijo Jesucristo. El nombre de una persona indica su identidad, pero en el caso del Señor Jesucristo indica integridad. Está ligado a su misión, lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en el mundo. Jesús significa Jehová salva. El amor de Dios al mundo, hermanos, se asocia con el nombre de Dios. Dice la Biblia que su nombre será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Dice Isaías que su nombre es admirable, es consejero, príncipe de paz, Padre eterno, Dios santo. Hermanos, la misión del Señor Jesucristo nosotros la conocemos. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesucristo a este mundo? Pues a darnos, hermano, redención, a rescatarnos, pues es lo que significa redención, a rescatarnos de donde estábamos perdidos y sin esperanza. El Señor Jesucristo vino para rescatarnos hasta que Él venga por su iglesia. Hermanos, sus seguidores cumplen también esa misión que el Señor Jesucristo tuvo desde el principio. Tienen fe y creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros, hermanos, seguimos con la misma misión que el Señor vino a establecer, pero ahora, hermanos, no podemos ponernos
a nivel de su nombre, pero Él reconoce también nuestro nombre, el cual está escrito en el libro de la vida, en el libro en donde estamos asegurados para la eternidad, hermano. Ahora, ¿qué es creer en el nombre del Señor Jesucristo? Juan 1:12. Juan capítulo 1, versículo 12. Se lo puedo decir cantado, hermano, porque así nos los aprendimos en una ocasión. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. El que escribe Primera de Juan, escribió el Evangelio de Juan. Y acá en la primera epístola de Juan leemos que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y acá, hermanos, nos dice en el Evangelio, el mismo escritor, que a todos los que le recibieron les dio la autoridad, les dio el derecho, les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿A los que qué? A los que creen en su nombre. Hermano, a los que creen en su nombre. Fe y creer es lo mismo, hermano, es recibir todo lo del Señor Jesucristo. También en Hebreos 11:1, que leemos en Hebreos 11:1, dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Es certeza, estar seguro de algo que se espera. Y convicción, ¿qué es convicción? Es estar convencido de algo aunque no lo veamos. Eso es fe. Hermano, el único que ve la fe, tengamos esto en cuenta durante estos minutos que vienen, el único que ve la fe es Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba en una casa y unos 4 hombres bajaron a un paralítico, abrieron el techo y bajaron el paralítico? Ahí dice la Biblia que Jesucristo vio la fe de ellos. Es el único que puede ver la fe en una persona, es Dios, hermano, es el Señor Jesucristo, el único que ve la fe. Hermanos, en Santiago 2:18, haciendo un contraste con el único que ve la fe, que es Dios, ¿qué ven los demás en nosotros? No pueden ver la fe, pero ven las obras. Dice Santiago 2, versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, las obras de cada persona, de cada creyente, cada hijo de Dios, manifiestan la fe que tiene en el Señor Jesucristo. Ahora, no todas las obras manifiestan esa fe, porque recuerden que en el final de los tiempos vendrán muchos diciendo, Señor, en tu nombre hicimos, echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y Señor Jesucristo dice, no los conozco. Nunca vio una fe en ellos, aunque tenían obras en el nombre del Señor Jesucristo. Así que la única manera de mostrar la fe es por las obras y sobre todo obras de amor, que es lo que el apóstol Juan está desarrollando en su primera epístola de Juan. Hermanos, para que el que cree en el Señor Jesucristo, hermanos, es amor, ¿verdad? Es su estilo de vida, como una vez hablábamos, hermanos, se demuestra ese amor cuando el Señor Jesucristo le dice, bueno, venid los benditos de mi Padre, los de la derecha, las ovejas. Dice, me viste enfermo, me viste desnudo, me visitaste en la cárcel. Y ellos preguntaron, ¿cuándo lo hicimos, Señor? Y ellos dicen, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. De una manera espontánea, ellos manifestaban su amor y su fe en el Señor, haciendo lo que el Señor quería.
agradándole a Dios, pero también de una manera espontánea, hermanos. Los que no creen en el Señor Jesucristo también fueron cuestionados en la misma forma. Dice, me viste en la cárcel y no me visitaste, estuve enfermo y no me viniste a ver, estuve en la cárcel, estuve desnudo y no me vestiste. Y ellos preguntaron, ¿y cuándo te vimos así? Dice el Señor, por cuanto no lo hiciste a uno de estos muy pequeños, a nosotros tampoco lo hiciste, a mí tampoco lo hiciste. Entonces, hermano, el estilo de vida del que cree lo demuestra con las obras de amor, hermanos, como lo dice la Biblia, demostrando lo que Dios quiere. Demuestra, ¿para qué? Para agradar a Dios, para que Dios sea el que se lleve la gloria. No lo hago para que digan, mire lo que yo estoy haciendo, sino lo hago porque eso es lo que va a agradar a Dios. Entonces, hermanos, teniendo en cuenta este capítulo 1 de Juan, podemos dividirlo. La división de 1 de Juan, capítulo 3, está dividido en 5 partes. Pues yo quisiera usar 5 partes para hablar de 5 esferas de lo que es el mandato del Señor. Es como un círculo que está protegido por 5 coberturas. Y lo primero que quisiera que veamos en este capítulo de 1 de Juan es la singularidad del mandamiento. El mandamiento está dirigido a Jesucristo. No son 2 mandamientos. Aquí dice, y este es su mandamiento, un solo mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que creáis en el nombre de su Hijo Jesucristo. Pero ahí está la otra parte que dice, y hacemos las cosas que son, y nos amemos unos a los otros. Esto es parte de creer. Entonces, hermano, ¿cuál es el mandamiento que Dios quiere para nosotros? Que creamos en el Señor Jesucristo. Ahora déjenme hacer una revisión de lo que es la Biblia. En el Antiguo Testamento se dieron 10 mandamientos. Dios resumió todo en una tabla de piedra, lo escribió con su dedo allí, 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos tenían 4 mandamientos que iban dirigidos a Dios y 6 mandamientos que iban dirigidos a la relación con los hermanos. Cuando llega el Señor Jesucristo, en la época del Señor Jesucristo, ya los judíos tenían presente de que esos 10 mandamientos se resumen en 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora resulta que el Señor está dando un nuevo mandamiento, que está ahí en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, donde dice un mandamiento nuevo doy, que os améis unos al otro. Es decir, Juan, cuando escribe la primera epístola de Juan, ya está simplificando los 10 mandamientos en un solo mandamiento. ¿Y cuál es ese mandamiento? Creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Hermanos, un mandamiento, el único que complació a Dios fue el Señor Jesucristo. Entonces, por eso que el Señor Jesucristo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán como ñapa. Hermanos, como añadidura. Es la preeminencia, hermano, de lo que es los mandamientos. El primer mandamiento, ¿cuál es? Entonces, adorarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, decía el Antiguo Testamento, no tendrás el nombre de Dios, y aquí está hablando de un nombre, hermanos. En el Antiguo Testamento el nombre era Jehová de los ejércitos, Jehová Dios de los ejércitos. Ahora el nombre de Dios se divide en 3, pudiéramos decir, porque, hermanos, aquí encontramos entonces también el móvil del mandamiento. ¿Y cuál es el móvil del mandamiento? Creer en el Señor Jesucristo. Creer en el nombre del Hijo de Dios nos mueve a mantener el rostro siempre erguido, hermano, siempre en alto, hermano, sin andar con el rostro caído, hermano. Cuando Jesucristo enseñó a orar a sus discípulos, le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, que dice, santificado sea tu nombre. Mire, al Padre Celestial, santificado sea tu nombre, dirigiéndonos al Padre.
Entonces, hermanos, cuando el Señor Jesucristo manda a que fuéramos a hacer discípulos a todas las naciones, como dice, bautizándolos en el nombre de ¿quién? El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo, hermano, aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 23 y 24, encontramos la Trinidad también. Su Hijo, Padre, Hijo, y al final dice, por el Espíritu que nos ha dado, dice ahí en Primera de Juan 3, 24. Así que, hermanos, quisiera invitarles a que busquemos algunos textos en la Biblia. Dice Primera de Juan, ahí está, un capítulo atrás, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Dice la Biblia, os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados, ¿en qué? En su nombre. Juan capítulo 3, versículo 18. Ahí después que el Señor Jesucristo habló con Nicodemo, que dice Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el nombre, hermanos, estamos hablando del nombre. Colosenses 3:17, que dice Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Por ahí una vez una bola de que si usted oraba en el nombre de Jesús, usted podía hacer cuanta cosa y podía reprender los malos espíritus y todo, pero era usando el nombre de Dios en vano, aquel segundo mandamiento en el Antiguo Testamento. Primera de Juan 5, vamos a ver, 2 capítulos más después del 3, 5, versículo 13. Primera de Juan 5, versículo 13 dice, estas cosas os escribo vosotros que creéis en el nombre. El Evangelio de Juan dice, ¿para qué se escribió? Para que creáis. Y acá en el primera epístola de Juan, ¿qué dice? Que se escribieron estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis. Ahora, Juan para que creáis. Primera de Juan para que sepáis. Y después este mismo autor escribe Apocalipsis para que nosotros nos demos cuenta de qué es lo que viene más adelante en el futuro. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre otra vez del Hijo de Dios, para que creáis en el nombre. Recalca muchas veces esto. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Apocalipsis versículo 2, versículo 13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero parece que este ángel de Pérgamo, porque ángel significa mensajero, este ángel de Pérgamo era creyente. Habían 2 creyentes entre los 7 ángeles que se les escribió. Dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y vuelve y se escribe, donde mora Satanás. Hermanos, el nombre del Señor Jesucristo es sobre todo nombre, dice la Biblia. Pero nosotros, hermanos, debemos tener el nombre del Señor Jesucristo en alto. Y lo tenemos en alto con las obras de amor que nosotros demostramos. Es lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. La otra parte sería el reflejo del mandamiento. Hermano, ¿cuál es el reflejo del mandamiento? Hermano, cuando se refleja algo cuando usted se mira en un espejo, ¿qué se refleja allí? Se refleja su imagen. Cuando nosotros reflejamos al Señor Jesucristo con nuestra vida, es como si Él estuviera actuando
a través de nosotros, y así mismo lo hace, porque fue el cuestionamiento del Señor Jesucristo ante el apóstol Pablo, que le dijo: ¿por qué me persigues? Porque Pablo estaba persiguiendo a los hijos de Dios. Entonces son personas que se manifiestan tal y como Jesucristo es. Entonces el Señor Jesucristo dice: como lo he hecho yo, hágalo también vosotros. Entonces ese es el reflejo. Nosotros reflejamos la vida del Señor Jesucristo. Era lo que decíamos el domingo, el primer domingo de septiembre, hermanos. Somos la vivencia de la palabra de Dios. Somos la palabra de Dios vivificada. Así es, hermanos. El orden que va en esta tercera esfera es: Jesucristo es el mandamiento. Creer en ese mandamiento como Jesús creyó. Y hermanos, lo hago como Él lo hizo. Hermanos, la fe de Jesús, que quien fue el autor y consumador de la fe, es la fe que el Señor Dios Padre Todopoderoso quiere en nosotros. Hermanos, lo hago como Jesús. En este capítulo 3 de Primera de Juan, miren el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Semejantes a Él. Versículo 3. Puro como Él es puro, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo, hermanos, se santifica a sí mismo, hermanos. Todo lo que hace por amor a los demás, hermanos, no hace lo malo por amor a los demás, no ofende a los demás, no critica a los demás, por el amor que tiene al Jesús sobre todas las cosas, al Señor Jesús. En este primera de Juan, hermano, se habla de que Dios es luz, Dios es verdad. Versículo 7 dice: el que hace justicia es justo, como Él es justo. Dice el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. La cuarta esfera, ¿cuál sería, hermanos? Lo emotivo del mandamiento, que es el amor, el sentimiento del mandamiento, el entusiasmo del mandamiento, el aliento de vida del mandamiento. Quisiera que leyéramos Primera de Tesalonicenses 5:23. Dios es trino, el hombre es trino. Y veamos lo que dice el versículo 1 de Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo vuestro ser os santifique por completo, en todo el ser. ¿Qué está diciendo el ser aquí? ¿Cuál es el ser? Es el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Cuál es el alma de una persona? El alma de una persona está en su mente, en su corazón, en sus sentimientos. Entonces, hermanos, ese es lo emotivo del mandamiento, hermanos, es el amor. El amor sale del corazón, en la mente hay amor. Cuando se quita la maldad, hermanos. El alma del mandamiento viene siendo el amor. El Espíritu es el que Dios ha soplado en nosotros por su Espíritu, dice ahí al final del versículo 24, por el Espíritu que Dios nos regaló, que nos ha dado. Así que, hermanos, versículo 24, ahí el que permanece en nosotros por el Espíritu permanece, hermano. El versículo 1 dice: amor dado por el Padre. Hermano, entonces tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice el versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, igualito que el versículo que termina este capítulo. El Espíritu que nos ha dado el Padre, nos ha dado el amor, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 14,
nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No ha nacido del Espíritu. No ha nacido por segunda vez. Como alguien dijo, el que nace 2 veces muere una vez. Y el que nace una vez muere 2 veces. Versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en verdad, hermanos. Esa sería la cuarta esfera. El amor, hermanos. El amor no es diciendo, yo te amo, no. Hay que demostrarlo con hechos. No es de palabra, sino de hechos y en verdad. Y la última esfera, hermanos, el premio del mandamiento. Versículo 22. Dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Ahí está. El mandamiento de creer en el nombre del Señor Jesucristo encierra todos los mandamientos. O mejor dicho, cumplir con este mandamiento de creer en el nombre del Señor Jesucristo, podemos cumplir todos los demás mandamientos, hermanos, porque Él es el que está en nosotros, hermanos, y se refleja en nosotros. Recibimos de Dios todo lo que le pidamos. Es como la virtud del creyente. Dios nos oye. Ese es lo más grande que nosotros tenemos, que Dios nos oye, hermanos. Cada oración, por pequeña que sea, Dios le oye. Hermanos, es lo que dice ahí del 19 al 22. Seguros en lo verdadero, en el amor, en el corazón, una conciencia limpia, reconocer que Dios lo sabe todo. Y dice ahí el versículo, ¿no? Dios lo sabe todo. Dice que guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Le agradamos, hermanos, quizás no al punto como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Quiero invitarles a Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice Miqueas capítulo 6, versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Pide 3 cosas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si nosotros creemos en el nombre del Señor Jesucristo, podemos estar seguros de que hacemos justicia, amamos misericordia y nos humillamos delante de Dios. Hermanos, en Mateo 5:6, vamos a ver cuál es el mandamiento que Dios nos ha dado. Un solo mandamiento, que creamos en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo es la justicia de Dios. Eso lo dicen las bienaventuranzas. Mateo 5:6. Jesucristo es la justicia de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La fe se dirige a Dios. El amor se dirige a otros. Y este es el diseño que el Señor Jesucristo ha hecho, ¿verdad? Pongamos en el tablero de nuevo Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Pero ¿qué es lo nuevo del amor aquí? Una vez más decimos, el amor es como Jesucristo amó. Es lo nuevo. Y no podía darse en el Antiguo Testamento porque no había venido el Señor Jesucristo, ¿verdad? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado, ese es el fuerte allí. Hermanos, que también os améis unos a otros. En esto los demás van a conocer que somos discípulos del Señor por el amor que hay entre unos a los otros. Vamos a buscar ahora, hermano Julio, Juan capítulo 6, versículos 53 al 58. Podemos leer desde el 52. Vamos a ver. Dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne?
Acuérdese que vimos ahí en Mateo 5:6 de las bienaventuranzas, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, el que tiene hambre y sed del Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver, cómo es comer y beber la sangre del Señor Jesucristo. Dice 53, Juan 6:53, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hermanos, comer su cuerpo, beber su sangre, como el pan es al cuerpo, así el Señor Jesucristo debe ser al alma. Alimentarse del Señor Jesucristo es nutrir el alma. Hermanos, la fe crece, hermanos, cuando nosotros nos enfocamos en Jesucristo. Comer y beber es Jesucristo en la forma humana en que Él estuvo, hermanos, ser igual a Él. La vida está en la sangre. En Jesucristo hay vida, pues la vida está en la sangre, como dice el Antiguo Testamento, ahora la vida está en Jesucristo. El Antiguo Testamento debían creer en lo que eran las víctimas. Cada vez que nosotros tenemos la cena del Señor, debemos creer en el Señor Jesucristo y tener presente lo que estamos haciendo. Vamos a leerlo todo y terminamos aquí. Juan capítulo 6, versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Tengamos en cuenta, hermano, que comer la carne del Señor Jesucristo y beber su sangre es tener en cuenta la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros la imitemos, creamos en esa vida que el Señor Jesucristo estuvo. Dice el versículo 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente, hermanos. Es lo que dice el versículo 58. Así que, hermanos, tengamos presente eso, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento? Creer en el nombre de su Hijo Jesucristo sobre todas las cosas. Padre mío, te damos gracias por este mandamiento que tú nos has dado. Señor, te pedimos que tú nos des fuerza, Señor, para cumplir, obedecer, Señor, tu mandamiento, Señor. Y que este mandamiento sea la fortaleza para que nosotros podamos, Señor, actuar en cada momento, Señor. Que todo lo que hagamos, lo hagamos en tu nombre, para tu gloria y para tu honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.